Yes. Buenas chicas, chicos, ¿qué tal estáis? Como has podido ver en el título, vamos a... No te voy a enseñar cómo hacer el vision board, porque creo que a estas alturas todas sabemos cómo hacer un vision board, pero sí que yo te voy a enseñar como el proceso que yo he hecho, porque ha sido un poco distinto. Lo primero que hice básicamente, aparte de que cerré bastante bien, yo creo, el 2024, hice un vídeo como soltando lo que había aprendido, que también te lo dejaré por aquí o en la descripción para que le eches un vistazo si no lo has visto. Creo que es importante, aquí hago un paréntesis, que esto es como mi opinión y lo que sí que considero nice, entonces te lo quiero traer a ti para si te interesa y te resuena. Me ahogo. Lo que creo que sí que es muy importante es cerrar antes de abrir un ciclo. Entonces creo que era muy importante cerrar 2024. Yo quería cerrarlo definitivamente porque yo siento que 2025 va a ser como mi año, o sea, es como que lo noto y va a serlo. Entonces quería cerrar súper bien el 2024. Lo cerré haciendo un vídeo específico diciendo lo que aprendí en 2024. Y también lo que hice fue... que es una cosa que implementé en 2023, entre el 31 de diciembre de 2023, que es hacerme una carta a mí misma del 31 de diciembre, a ver si me explico, es una carta a mí misma dentro de un año. Es decir, yo me hice una carta el 31 de diciembre de 2023 para la AINA del 2024. Y... chicas, chicos, os lo recomiendo tanto porque es como una cosa que parece raro al principio porque te estás escribiendo a ti misma, pero tenía unas ideas o unas expectativas en 2024 en esa carta, personas que ya no están, personas que siguen estando, incluso que yo pensaba que no iba a ver, las he visto, personas que han aparecido, han aparecido en 2024, que son increíbles. No sé, son pensamientos, o incluso me hice algunas preguntas para a ver si lo había conseguido en 2024. Me hizo mucha gracia porque yo, un objetivo que me pregunté en la carta era si había hecho la firma del DNI bien, porque os lo juro que soy un cuadro. O sea, para hacer la firma del DNI, yo es como que soy la típica que practica la firma. Y la practica y le sale súper bien. Y llega el momento de hacer la firma y le sale como el culo. Pues esa soy yo. Y mi objetivo en la carta puse, ¿has hecho bien la firma del DNI? Y efectivamente la hice. Pero, no sé, o sea, fue muy guay, me emocioné mucho, la verdad. Lloré. Creo que por aquí no lo he dicho nunca, pero yo tengo como el baúl de los recuerdos, en plan... Tengo esta cajita que de hecho tendré que coger una más grande porque ya se está empezando a llenar. Se me cae. Donde tengo como cosas que voy guardando, tipo si voy a un viaje, pues guardo pues guardo tickets, guardo entradas de algún concierto o de algún mundial de patinaje que yo he ido, o billetes de vuelos. Entonces aquí tengo como mi carta del 31 de diciembre, no sé si se está enfocando, creo que no puede enfocar, señor. La del 2023, que la tengo aquí igual, aquí dice 2023 para 2024, y ya tengo lista la del 2025. Aquí, o sea, realmente yo cosas que he puesto son como un poco haciendo recap de 2024, porque es eso, cerrar el año agradecida, lo que has aprendido, lo que agradeces, lo que te ha pasado, cosas que no te esperabas, cosas que tenías el objetivo y lo has conseguido, personas que han aparecido, personas que se han ido, no sé, es como un poco pensamientos que tú tienes. Yo realmente iba escribiendo y lo que surgiera. Sí que me he puesto alguna pregunta, en plan, alguna pregunta para el año que viene, que literalmente lo hice. Estamos a 2 y no me acuerdo ya lo que he puesto. O sea, algunas cosas deduzco que sí, pero no me acuerdo. Y eso es la gracia, en plan que no me acuerdo y dentro de un año es como que eres una persona absolutamente distinta y lees esto de hace un año y es choqueante, la verdad. Entonces yo cerré el año haciendo el vídeo de lo que he aprendido, leyendo mi carta del año pasado y agradeciendo lo que he aprendido este 2024 y escribiéndome a mí misma para el año que viene. Eso por una parte. Y lo que he implementado este año es comprarme un journal, pero específicamente de manifestar. En plan, es mi libreta de 2025, de manifestación, literalmente. Y aparte, comprarla y limpiarla de energía, porque siempre me gusta que cuando utilizo algo de forma pues con mi energía quiero limpiarla, porque nunca se sabe qué energías te llegan. Entonces la he limpiado y básicamente sí que tengo un vision board tipo fondo de pantalla, eso lo tengo,
pero aparte lo he dividido. Es decir, lo primero que he hecho en la libreta es poner que es mi diario de manifestación, puesto que es diario de manifestación 2025, he puesto mi nombre y he puesto mi alter ego, que este es un proyecto que yo hice en la carrera, hice como mi alter ego y he dicho, pues es un buen momento para poner mi alter ego aquí, que obviamente, aunque mi alter ego en esta foto tiene 4 brazos, no es que yo quiera tener 4 brazos, es como, bueno, es más místico, digamos, pero sí que quiero como llegar a mi alta versión, entonces por eso está aquí. Pues lo que hice fue hacer una lista de 12 deseos, un deseo por mes del año. De enero a diciembre, lo que hice fue poner el deseo más fácil al más complicado. En enero los que puedo como llegar a conseguir más rápido, y poco a poco los que creo que necesitan más tiempo y más evolución, digamos, para que llegue a ese punto. Luego, lo que hice fue, de estos 12 deseos, poner 12 acciones. Es decir, por ejemplo, en enero quiero definir mi cuerpo. Pues, ¿qué acción puedo hacer? Pues comer sano o comer equilibrado. Esa sería mi acción para llegar a tener ese cuerpo definido. Pongamos, en cada deseo que tengas, tienes que poner una acción mensual de lo que puedes hacer para llegar a conseguir ese deseo que quieres. Yo puse como 3 acciones de una acción de ver, de escuchar y de sentir. Deseo hacer un picnic en la playa. Pues una acción que puedo hacer es decirle a alguien de ir conmigo o coger el coche e irme. ¿Qué escucho? Pues escucho las olas o la brisa del mar. ¿Y qué siento? Pues paz y felicidad al ver el mar. Cosas así, no sé si me estoy explicando, pero sería así, tipo 12 deseos y en la página siguiente, creo que no me dejo nada ahora que pienso, no. Y en la página siguiente, eso sí, en plan, aquí tenéis los 12 deseos, en la página siguiente las 12 acciones, con cada mes y las acciones que tú quieres hacer en cada mes en función del deseo que hayas puesto. Luego lo que hice fue poner 3 hábitos que sí o sí quiero hacer al día. No que sean pequeñitos, pero que a largo plazo me vayan a funcionar y me vayan, esa cosita pequeñita que yo haga cada día, a la larga pues va a ser mejor. He puesto leer mínimo media horita o así, más o menos. Quiero como leer cada día, porque hay veces que me pasa que aquí tenéis a la gamer lectora a la que tiene muchos hobbies, y cuando llega el momento de ¿qué hago? No sé si jugar, no sé si leer y al final no hago nada. Entonces lo que quiero hacer es, vale, pues yo me guardo este huequito al día que sé que yo voy a leer, y así pues es como que ese hábito ya lo mantengo y sé que yo al día voy a leer mínimo media hora. Luego otro hábito que puse fue aprender brujería. Ya sabéis que yo en 2020, iba a decir este año no, el año pasado, os conté que volví como a mi era así más espiritual. Y quiero ir aprendiendo, y es verdad que a veces sí que he leído libros, pero como que quiero ir como anotando y empezar a aprender, pues el tarot estoy aprendiendo, pero quiero como ponerme en serio y aprender más, tal y cual. Entonces quiero como al día al menos dedicarle un rato a aprender más sobre brujería. Y el último que he puesto, en mi caso, es buscar inspiración de diseño. Sí que diseño, pero me gustaría como cada día tener como esas noticias de diseño, que tengo algunas páginas de diseño que ponen como noticias de proyectos nuevos, de diseñadores, de estudios. Entonces quiero como dedicarle un tiempo al día de buscar y así también pues inspirarme un poco al día sobre diseño. Y esos serían mis 3 hábitos, que es eso, no tienen que ser hábitos de la parra, son pequeñitos pero que a largo plazo pues pueden beneficiarte, o al menos yo creo que me van a beneficiar. Una vez tengamos agradecimiento 2024, los 12 deseos con 12 acciones y los 3 hábitos, vamos a los propósitos de 2025. Yo los he dividido en carrera y finanzas, que en este caso sería carrera, pues mi trabajo, redes. Luego lo he dividido en relaciones, ya sean pareja, amistades, X. Luego personal y ya está. Si hay alguno que es más general, pues en general. Y básicamente, pues carreras, pues me gustaría convertirme en una buena diseñadora gráfica o ser exitosa como diseñadora gráfica, me invento. O no. Un propósito pues sería eso, aprender más brujería, aprender tarot. Una cosa que quiero hacer este año 2025 que no lo hice en 2024, es decir, mi vision board creo que al final se ha llegado a manifestar todo. Es decir, muchas cosas de mi vision board 2024 es como que han iniciado a finales de 2024, literalmente este mes, bueno, el mes pasado, y están en proceso. Menos una
que realmente lo podría haber hecho, de verdad lo podría haber hecho, pero que era un picnic, hacer un picnic en la playa, como cena y quedarme a ver las estrellas, que eso lo hice un año y lo quería volver a hacer este año y no lo hice porque en ese momento no encontré, nadie podía en ese momento, y cuando quise hacerlo, ese día llovió, es como que, bueno, y luego ya dije, bueno, pues es igual, y no llegué, pero lo pude haber hecho, no lo hice. No pasa nada, está en propósito de 2025 y 100% este año lo voy a hacer un picnic en la playa. Sobre todo, los propósitos, yo pongo un propósito que obviamente no os cortéis las alas, es decir, pensar a lo grande, pero realmente siendo realistas en cómo tú te ves en este año. Es decir, este año no me veo viajando a las Maldivas. O sí. Pero ya me entendéis, en plan, no lo veo ahora como una realidad que va a ser, entonces no lo pongo. Pero sí que hay otros sitios que sí que quiero ir y sé que voy a ir, entonces sí que lo pongo como propósito de 2025. Es decir, no cortemos alas, pero siendo un poco realistas. No sé si me explico bien. Entonces, una vez hemos hecho todo esto, lo primero que hice es escribir agradeciendo el 2025, es decir, escribir como si ya hubiera vivido el 2025 y agradecer todas las cosas buenas que me han pasado, como si ya las hubiera vivido y ya me hubieran pasado. Fue agradecer el 2025 y hacer como escribir lo que quiero manifestar en este caso, como si ya lo tuviera. Hemos hecho todo esto. Yo lo que hago, dibujarme o poner imágenes de cómo me veo yo este 2025. O sea, mi alta versión, cómo va a ser. O sea, cómo voy a ser yo en 2025. Mi alta versión en 2025. Pues yo qué sé, me pongo... Yo, por ejemplo, yo antes tenía el pelo muy largo. Me lo corté por aquí, por las crisis existenciales que hice, después me lo corto. Y ahora quiero volverme a dejarlo largo. Me veo con el pelo largo. Entonces me he dibujado con el pelo largo, me pongo el pelo, me escribo al lado, pelo largo, brillante y fuerte. O cuerpo definido si alguien quiere definir el cuerpo. O cuerpo musculado si alguien quiere muscular el cuerpo. Ya me entendéis, tipo hacer como un alter ego de 2025, tu versión 2025, manifestar cómo quieres ser, cómo te quieres ver en 2025. Tanto dibujo, e incluso después escoger imágenes. Imágenes de cómo me veo yo vestida en 2025, un poco como el outfit para empezar a manifestar, porque yo si veo eso, ya empiezo a comprar ropa de cómo yo me quiero ver y ya empieza como el ciclo del vision board y ya empiezas como a crearte. Eso es lo primero. Una vez tú ya estás, pasamos a hacer el vision board. O sea, a partir de ahí yo lo que hago es buscar en Pinterest imágenes que representen eso que quiero. Porque a veces me pasa que empiezo a buscar muchas imágenes del mismo y es como, al final, el vision board realmente hay gente que lo pone a reventar de fotos, hay gente que es muy minimal y pone muy pocas. Yo creo que estoy como en un punto intermedio, no pongo muchas, pero tampoco pocas. Entonces siempre intento como buscar una que refleje realmente lo que quiero, y sobre todo, por ejemplo, cuando es, yo qué sé, relación de pareja o relación de amistades o lo que sea que yo aparezca, siempre busco que haya una chica que pues se parezca a mí físicamente, para que cuando yo lo vea me esté viendo a mí misma, como si fuera yo la de la foto, porque voy a vivir eso. No sé si me explico. Sí, o por ejemplo, pareja, pues me invento, si tú quieres atraer a un chico del pelo oscuro y ojos verdes, pues poner a este tipo de chico que quieres en el vision board. ¿Qué me pasa? Entonces, yo una vez tuve el vision board listo, que lo puse en fondo de pantalla y todo, si dentro del vision board yo tengo un viaje, yo hice un vision board de ese viaje. Es como que en cada página hacía como vision board específico de esa cosa que yo quería. Yo qué sé, si en el viaje quieres visitar X cosas, pues pones imágenes del sitio para que tú veas que esas cosas vas a visitar, y así como llegar a manifestar esas cosas, y cuando hagas el viaje tener en cuenta que tú quieres visitar todo eso y llegarse a cumplir lo que has manifestado. Creo que me estoy explicando bien. Y yo lo que hago es, aparte de hacer vision boards pequeñitos de cosas más específicas, lo que hago es al lado poner frases, que de hecho aquí lo hice más distinto, aquí lo hice como más distinto, puse como el título de... estos son viajes, entonces puse como el título del viaje, y alrededor pues puse números ángeles, puse por ejemplo viajo en abundancia, o amistad y felicidad, viaje exitoso, el mejor viaje de mi vida, cosas así.
lo pongo como alrededor y en el medio todo lo que quiero sobre ese viaje. Y así lo he ido haciendo así, y aparte pues el vision board que está en general. Eso sería un poco lo que yo he hecho para este 2025. Además, de diario de manifestación, puse como en esta libreta mis sueños se convierten en realidad. Porque, por ejemplo, voy a utilizar este diario, aparte de que he manifestado todo esto, si en un futuro pues digo, hostia, quiero tal y quiero verlo visualmente, pues hacer otro vision board aquí dentro y verlo más adentrado. Pero lo que también hago aquí sería como un journal, pero en vez de escribir, pues yo qué sé, pensamientos, lo que hago es, a veces, pues escribo como si estuviera manifestando, como si algo que ya tuviera, es decir, yo qué sé, hoy estamos a 2 de enero, pues 2 de enero de 2025, agradezco tener tal, en plan, agradezco estar independizada en tal, como si ya lo tuviera. Entonces, eso es lo que estoy haciendo en este diario, o hay días que directamente agradezco 3 cosas, pongo hecho está, gracias, y ya está. O hay veces que sí que escribo más como si fuera un journal, como si estuviera escribiendo mis pensamientos, como si yo ya hubiera vivido eso o como si ya estuviera viviendo eso. Y eso sería mi diario de manifestación 2025. Lo he cogido sencillo, podéis coger uno que os inspire, tal. Yo he querido cogerlo easy peasy, y nada, sería esto. Estás viendo este vídeo, creo que más o menos sabes lo que es un vision board, y si no, te vuelvo a decir que te dejo por aquí el vídeo que hice el año pasado creando mi vision board. He hecho esto y creo que ha sido muy guay. El año pasado realmente sí que es lo típico de propósitos y vision board. He querido indagar más, he querido cerrar 100% 2024, para mí es lo que os expliqué en el vídeo de 2024. 2024 ha sido un año de evolución, y hablándolo con una amiga ¿cuándo fue? El año pasado, no, pero la semana pasada, sentimentalmente hemos pasado un poco más o menos lo mismo, en plan, empezamos fatal el año, y es como que hemos cerrado el año muy guay, estamos como distintas completamente, hemos evolucionado mucho, y yo estoy muy contenta porque es como que ha sido un año duro 2024, de mucho aprendizaje, pero he tenido la sensación de que lo estaba cerrando súper guay. Pero no porque ya tuviera cosas, sino porque estoy empezando a... diferente, le noté un cierre guay, como... Es lo que le dije a mi amiga, es como que estaba muy abajo, y yo en 2024, digamos que estaba en el pozo, estaba como muy abajo, he ido subiendo, obviamente esto no va lineal, esto va así, pero es como que he ido subiendo, y es como que ahora estoy en el punto de salida. No me noto como arriba, me noto como en el punto de salida para despegar. Eso es como me he notado en diciembre de 2024. Fue como terminar de estar a 0, pero ya subiendo para despegar en 2025. Y es lo que yo siento, lo que va a ser, lo manifiesto. Y nada, dejadme en comentarios si habéis hecho el vision board, si no lo habéis hecho, si encontráis interesante lo que he hecho, si habéis hecho algo más, pues también, pues para aprender para el año que viene a implementarlo. ¿Qué opináis de la carta? No sé, chicas, chicos, yo es que lo voy a hacer. Es como que es muy guay hacer eso, no sé, me ha gustado. Y nada, os dejo ya, espero que hayáis tenido... No lo he dicho, es verdad, qué horrible soy. Espero que hayáis tenido un buen inicio de año 2025. Espero que este año 2025 sea mágico para todos y todas. Y nada, yo me despido ya. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros a mi canal, dejar un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!